Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Ruiz y me voy a permitir exponerles para el trabajo final de cultura política. El sector social que escogí fue el asalariado. ¿Por qué lo escogí? Porque considero que puede ser el sector más común. Este sector social se realiza según las instrucciones y bajo control de otra persona, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona, que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador dentro de un horario determinado o en un lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo, que el trabajo tiene una duración determinada y cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador y que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo. ¿Cómo lo relaciono con el sector social, con la participación política y la democracia en Colombia? Debemos descubrir entonces la razón por la que el trabajo es centro de la cuestión social o centro de la forma de vida que llevamos en las sociedades humanas, lo cual nos lleva a la consideración del trabajo como actividad por medio de lo cual los seres humanos transforman las cosas y producen bienes, que en principio poseyéndolos o usándolos deberían servir para satisfacer sus necesidades y para garantizar la necesaria libertad de todos, de cada uno y de las diversas agrupaciones sociales que forman. Existe un vínculo entre el trabajo y la libertad de la persona, que visto éticamente debería ser expresión de la dignidad humana y de la capacidad de desarrollo de los pueblos. Pero, como todo lo ético, esta relación puede deteriorarse y deformarse, produciendo injusticias que consecuentemente atentan contra la libertad y la dignidad. El trabajo se encuentra ligado a la situación social y la sociedad posee una dimensión política de tal modo que las autoridades ciertamente se encuentran grabadas por un deber, pero no solamente ellas, sino que quienes poseen capitales y quienes trabajan, que también deben tener acceso a la propiedad. Muchas veces las propuestas que resuenan en el ámbito político parecen obedecer más allá a las necesidades de conseguir votos que a un estudio serio de los problemas ligados al trabajo y a la situación de los trabajadores. Es explicable, pero no justificable, que muchos políticos usen abusivamente de las estrategias de marketing para posicionarse sobre todo en tiempo de elecciones. Esta situación no es culpa exclusiva de ellos, sino también de los ciudadanos, en cuanto que no entramos a una revisión más razonable de lo que escuchamos. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado, porque a lo largo de los años los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época, algo sumamente importante y que busca día tras día integrar los conocimientos, las habilidades y los valores, considerando que el sentido de la educación a través del tiempo posee una perspectiva integradora que favorece a los desempeños genéricos y holísticos en la formación de un profesional creativo e innovador, cuyas características sean capacidad en la toma de decisiones, pensamiento crítico, trabajo en equipo, en la red, comunicación entre otros idiomas, y lenguajes con la visión de aprender de manera permanente de acuerdo a los valores profesionales y disciplinarios. Además, habla sobre cómo los modelos educativos a lo largo de su evolución y vigencia han dado respuesta a los momentos históricos y a los contextos que han vivido. Se hace un recorrido desde los modelos tradicionales hasta llegar al modelo educativo por competencias. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque al tratarse de la educación necesitamos investigar a nivel general, ya que los modelos educativos, decretos y leyes son a nivel nacional. La educación en Colombia aporta el progreso de cada una de las personas y de las sociedades en conjunto. Este pilar se configura como un instrumento que incrementa la movilidad social, la compatibilidad laboral, el acceso y la calidad del empleo, mejoran el nivel de ingresos y una participación activa en un mundo globalizado. El fortalecimiento del capital humano en el país vía educación promueve el desarrollo científico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de crear capacidad nacional para la innovación, adaptar la tecnología a las necesidades de los países y hacer frente a los riesgos del cambio tecnológico. Potencializar los componentes de cobertura, calidad de información en la educación otorga grandes ventajas económicas y sociales que permiten consolidar un capital humano pertinente, competitivo y que apalanque el desarrollo del futuro de nuestro país. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Este sector social
como venía mencionando ahorita, yo escogí el asalariado y pues escogí hablar sobre la educación. La educación inicia desde la época de la conquista, en donde nacen escuelas indígenas rudimentarias, aprehensión en las primeras letras y la religión católica. Y día tras día va creciendo, es quizás una de las cosas más importantes en la actualidad. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población social afectada es la comunidad en general y los actores relevantes son el docente y el alumno. La comunidad en general es el conjunto de personas que se relacionan organizadamente y que pertenecen a un lugar determinado o tienen características en común. Los actores entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en la actualidad. La misión del docente es la de facilitar, de guía y consejero, sobre fuentes apropiadas de información, de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Actores. El docente. El docente como asesor, mediador y facilitador tiene el compromiso de fomentar el aprendizaje colaborativo, diseña y pone en prácticas actividades grupales de aprendizaje, facilitar la integración de grupos, facilitar roles diferentes entre los miembros del grupo para estimular el desarrollo de habilidades, promover la retroalimentación y relacionar el aprendizaje. El alumno, individuo que recibe la información, cualificado por parte del docente, alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Pues bueno, en la educación han ocurrido muchos hechos históricos, pero ahorita les voy a mencionar solo algunos. Como dije anteriormente, pues el más importante es que se inició en la época de la conquista, pues donde nacen las escuelas indígenas. Luego podemos ver que en 1565 ya nace la educación de las colonias, basadas en principios del Renacimiento. En 1977 se promulgan las instituciones de gremios, técnicas, artesanales y empresariales. En 1844 se abren los primeros colegios privados. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En 1888 se diferencian cargos administrativos y docentes, se crea el sistema de supervisión educativa. En 1950 se crea el ICETEX, se crean categorías salariadas para docentes. En 1979 se crea el Estatuto Docente 2277, se establecen normas para el ejercicio docente, grados en el escalafón de 1 a 14, según tiempo de experiencia y estudios realizados. En el 2010 se da a conocer el nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes. En el 2015 se implementa el DIAE para la evaluación e implementación de proyectos para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas. Y en el 2019 Colombia en adelante enfrenta el problema de elevar la calidad de la educación en todos los niveles. El contexto actual de la temática según la búsqueda de noticias relacionadas y artículos de investigación. Sin duda la diversidad de las situaciones de trabajo en América Latina es mayor que en otros continentes, desde grandes fábricas automotrices hasta pequeños talleres informales, desde bancos globalizados hasta vendedores ambulantes. La descripción de los mecanismos de dominación laboral se agotaría rápidamente en una mera ejemplificación, en la cual la tesis de regeneración del arcaísmo de los sweatshops por la globalización se confrontaría en vano con la tesis de América Latina, laboratorio del futuro. En lugar de intentar cubrir la totalidad del tema de la dominación laboral en América Latina, hemos elegido acercar dos formas de dominación que caracterizan las situaciones de trabajo que a priori nada nos permitiría comparar, salvo que se trate en lo esencial de dominación sobre mujeres trabajadoras. Por un lado, las numerosas fábricas de subcontratación internacionales implementadas en la América Central, enormes consumidoras de mano de obra barata, donde los obreros y obreras producen ropa que se exporta en toneladas hacia el vecino país. Explique la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Las empleadas domésticas que suelen trabajar solas, ordenan, planchan, desempolvan, lavan, limpian, cuidan de un niño o anciano. Desde la perspectiva de la dominación, la distancia entre estas dos situaciones se atenúa.
A la dominación laboral se le añaden efectos que se extienden mucho más allá del espacio en el que se ejerce la actividad, para colonizar, inferir o coaccionar la vida privada de los trabajadores. Las relaciones jerárquicas del trabajo, centradas en el predominio de la personalización de las relaciones de dominación laboral, aparecen de manera descansada y comparable. De allí la interrogante de si esa personalización de la dominación es constitutiva de esta o presenta solo una de sus formas de realización. Explicar cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Llevamos tiempo sufriendo reformas laborales. Nada más y nada menos que 52 reformas laborales se contabilizan desde el nacimiento del Estatuto de los Trabajadores. Una norma que, por cierto, fue considerada un elemento básico en la construcción de una democracia, tal y como decía uno de los titulares periodísticos en aquellos días. Con el Estatuto de los Trabajadores, la democracia entra en las relaciones laborales. La realización nos ha demostrado que democracia y relaciones laborales no son términos fácilmente compatibles en entornos como el nuestro, donde todavía se aplauden los comportamientos autoritarios y paternalistas, donde el beneficio individual sigue anteponiéndose al beneficio social. Como conclusión, para mí la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimiento, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Además el trabajo sería lo más importante en la vida. Si nosotros no trabajamos, ¿de qué vivimos? Y para poder trabajar tenemos que estudiar. Por eso la educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social, de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas sociales, para proporcionar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no estudiamos, no podemos trabajar. Siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, que vive profundas transformaciones motivadas en parte por el ventajoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios, las tecnologías de la información. Muchas gracias.